Bienvenidos una vez más a su canal, La Granja Humana MX. Ya estamos a nada de finalizar el año. Y bueno, quería hacer un video de lo que más les ha gustado este año. Y es sobre la posesión y depredación, alienígenas predadores, clones y reptiles, el enigma de los parásitos extraterrestres. Espero les guste. Y miren, detrás de los términos dignos de una película de terror, de un thriller de bajo presupuesto de ciencia ficción, se esconde un tema fascinante y muy misterioso que tal vez puede presentar un reto para el futuro del ser humano. Es muy difícil describir este tema de una manera racional y lo más probable es que provoque sarcasmo. Sin embargo, desde que comenzó esta investigación sobre fenómenos extraterrestres, la historia de las religiones y las civilizaciones, la investigación sobre las anomalías y teorías de conspiración, este tema acerca de los parásitos en la mente humana, es decir, la manipulación del ser humano por una entidad externa extraterrestre o interdimensional, nos ha golpeado justo entre los ojos. Recientemente, la investigación ha producido una simbiosis con John Lash, autor de metahistoria.org. Al igual que en esta investigación, que se considera la posibilidad de que los seres humanos no son completamente ellos mismos, que la conciencia humana está infectada y manipulada por una entidad misteriosa que viene de las profundidades del cosmos. Y ustedes me van a decir, ¿es esta otra idea descabellada? Pues la idea de una influencia externa o influencia extraterrestre en la conciencia humana es, sin embargo, no tan extraña. Es casi tan antigua como la civilización misma. Y, de hecho, algunos antiguos místicos llamados gnósticos hicieron de esta idea un tema central en su cosmología. Las civilizaciones antiguas y las tradiciones chamánicas o esotéricas evocan claramente este concepto en sus mitos, leyendas y tradiciones. A menudo en la tradición oral, que posee su propia sintaxis particular. También se encuentra esta idea repetida una y otra vez en relatos de la época de las abducciones, control mental, laboratorios militares, etc. Pero miren, la nueva brujería. En este videoprograma nos referiremos a la obra de Carlos Castañeda, que fue un antropólogo de oscuros orígenes de América del Sur, que estableció en el sur de California su base, donde él publicó una tesis sobre el uso de las plantas etnobotánica por los indios de la frontera mexicana estadounidense. En el curso de sus investigaciones se encontró con un personajazo, Don Juan Matus, y ya muchos han oído hablar de él. Es un hombre extraño, un chamán, un adepto de lo que Castañeda llama la nueva hechicería. Don Juan Castañeda nos dio una visión extraña y profunda de la realidad del mundo en que vivimos. En el mismo sentido, evocamos el conocimiento de los gnósticos, los místicos de la era cristiana, pero decididamente no cristianos, que dejó un legado increíble llamado la Biblioteca de Nag Hammadi. Y el tema de temas. Tal vez no hemos evocado o equivocado al mirar estos antiguos mitos de la creación con desdén como historias ingenuas que no son más bien simbólicas y no menos cuentos de hadas. Tal vez deberíamos de volver a examinar la mitología antigua y las tradiciones chamánicas orales, considerándolos como testimonios de hechos concretos y algunos escenarios. Por ejemplo, los textos gnósticos de Nag Hammadi presentan una vívida descripción de manipulación extraterrestre. En Camápolis, durante nuestras investigaciones, a menudo hemos sido confundidos por esta posibilidad de parasitismo y depredación, llamada el tema de temas, por el maestro Castañeda. Don Juan, una caracterización compartida por John Lash. Nos encontramos desgarrados entre el rechazo puro y simple de esta hipótesis y el deseo de saber más. Este tema resuena a algo profundo en la experiencia humana, algo que corre tan profundo como él, que vivimos y cómo vivimos. Recordemos lo que Castañeda dice en su último libro,
el lado activo del infinito, donde el brujo Don Juan le dice acerca de estos parásitos y le advierte con el tipo de reacciones que la gente suele tener cuando se plantea la posibilidad de que nuestras almas son manipuladas por malévolas entidades. Se reirán y se burlarán de ti. Y los más agresivos le ganarán a la mierda fuera de usted. Y no tanto porque no me lo creo. En las profundidades de cada ser humano hay un conocimiento ancestral, visceral acerca de la existencia de los depredadores. Esto viene en la página 221 y 222. Miren, las entidades demónicas. La primera vez que uno oye hablar de la existencia de estos seres depredadores, nos entran en shock ontológico y podremos enfrentar una angustia sin fondo. Entonces, podemos reaccionar con rechazo total, desprecio y el ridículo, ya que la parte cínica de nuestra mente nos dice que hemos sido estúpidos, nos hemos asustado con cosas tan estúpidas que salían de la cabeza de un brujo que estaba loco, cuya existencia ni siquiera la han comprobado. Más tarde, uno se da cuenta de que la depredación es un tema recurrente, tratando en otra investigación por otros autores. Allá están los textos gnósticos, por supuesto. También hay testimonios de primera mano, las experiencias personales de los testigos vivos y las tradiciones chamánicas en diferentes partes del mundo hablan de este mismo fenómeno, que se han cruzado en su propio camino. Tal vez los místicos musulmanes que expusieron el comportamiento de los genios y entidades demoníacas de diversa índole, como los súcubos e íncubos de la Edad Media, son idénticos a los predadores, como Don Juan los llama. También está la entrevista que se hizo a Nigel Kerner, que explica nuestra violencia, actitud depredadora, nuestro espíritu ávido y calculador como un legado que se remonta al hombre de Cro-Magnon, siendo que estas se producen desde las primeras interpretaciones de las intercepciones genéticas según Kerner, pero volveremos a este tema más adelante. La existencia de los parásitos se encuentran en los textos religiosos muy antiguos y en la investigación de los libros y los estudios contemporáneos, pero toda esa información no está considerada en los medios de comunicación, por decirlo así. Como no sabía cómo enfocar el problema de una manera seria y legítima, tuvimos la oportunidad de conocer a John Lash, escritor, investigador y creador de metahistoria.org, un sitio patrocinado por el Marion Institute en los Estados Unidos. Un estudiante incansable, erudito de los materiales gnósticos, John tuvo la brillante idea de los planos paralelos entre el conocimiento gnóstico y las tradiciones chamánicas. Para él, los gnósticos eran místicos auténticos, cerca de lo que debería de haber sido la mística original del cristianismo, antes de que cayera en manos de los discípulos y la Iglesia Católica. Los gnósticos eran en realidad los verdaderos chamanes procedentes del Medio Oriente, que pueden compararse en algunos aspectos a los ayahuasqueros brasileños, los chamanes africanos, Bidwi y Bogaína y sobrevivientes chamanes siberianos. Durante mucho tiempo, John ha tenido una fuerte intuición acerca de los parásitos reportados por Castañeda en términos del depredador alienígenas descritos en textos gnósticos. Y estos depredadores llamados arcontes o archontes son inteligentes entidades demoníacas que consumen mundos agonizantes. Mitos gnósticos dicen que surgieron por un error y emergieron como langostas desde el caos y la oscuridad a la materia elemental. Al tomar el paralelo opuesto por John Lash un poco más lejos, podemos incluir a los predadores de Castañeda y los arcontes de las entidades gnósticas y otras entidades reptilianas, ya sea de naturaleza etérica o más importantes de alguna manera, de carne y hueso. Criaturas como los descritos en la literatura, en estas abundan los secuestros, así como el testimonio de abuso satánico y el trastorno de personalidad múltiple. Así como decidimos combinar nuestros recursos con metahistory.org para trabajar con cierto detalle esta hipótesis extendida y explorar cómo la mente humana puede estar infectada y manipulada por una fuerza misteriosa que nos revela cómo nos maldicen
pero también nos revela nuestra fuerza para vencer esta maldición. Este tema nos concierne a todos. La importancia de Castañeda. No estamos tratando de dar la responsabilidad a la humanidad para culpar a estos parásitos de todas nuestras imperfecciones, nuestra tendencia a la violencia y nuestra frialdad emocional, simplemente diciendo, no es culpa nuestra, no podemos hacer nada al respecto, deja que las cosas sigan su curso. El reto aquí es explicar y entender que esa convivencia es posible, echar un vistazo a esta hipótesis y documentarla como hace Juan en su sitio web, basándose en los materiales gnósticos. Estamos buscando un camino racional para resolver lo que bien puede ser una maldición real, un efecto de nuestra especie, que nos mantiene encerrados en un estado de conciencia inferior, o si se prefiere, en nuestro infierno cotidiano en este mundo, un mundo lleno de belleza, pero también cargado de ilusión e incertidumbre. Por un lado, la solución a este enigma podría ser el simple hecho de llegar a ser consciente de la existencia de estos parásitos, así como vivir con ellos, y de razonar y meditar sobre el motivo de nuestras acciones. Cuando son guiadas por el miedo, se necesita huir de la violencia. Castañeda habló de poner fin a nuestra charla interior, el monólogo interior centrado en el ego, lo cual el que se invierte en cada momento del día. Esto no es fácil. Lejos de ello, por otro lado, está el cuerpo entero de la enseñanza de Don Juan, el ejercicio mental y los movimientos físicos que él llama peces mágicos, así como la disciplina llamada tensegridad. Esta es una práctica compleja, y está claro que para hacerlo con éxito hay que entrar en ella con cuerpo y alma, un compromiso que no es dado a todos. Mr. Everyman, considerado el conocimiento y la disciplina de Don Juan y Castañeda como exótica y las enseñanzas herméticas y extrañas. La manera de superar al depredador por comprometerse por completo a los escritos de Castañeda no está al alcance de todos. Por otra parte, la obra de Castañeda puede provocar discusiones y protestas en las que inclusive se podría dudar de la existencia del viejo hechicero. Tales protestas contra los brujos del linaje de Don Juan y su contemporáneo fan club han sido considerados en otras partes de un artículo de Carmató, Le Dernier des Nahuals. A pesar de estas críticas y argumentos, que son a menudo virulentas, la presencia antropológica misteriosa y el conocimiento de su mentor no se puede negar. La obra de Castañeda sigue siendo extraordinariamente potente y coherente, y lo mejor puede analizarse a la vista de otras tradiciones mágicas y chamánicas como las de los gnósticos. Esto John Lash ha hecho un artículo acompañante. Su excelente texto es el fruto de 8 años de investigación sobre los paralelos gnósticos de Castañeda. De los grises, los drones y los clones. Según Castañeda, las entidades parasitarias que él llamó los volantes no han infiltrado y han hecho a nuestro espíritu repetitivo, maníaco, lleno de rutina, asustadizo, violento y calculador. Él dice, los depredadores nos dieron su mente, que se convierte en nuestra mente. La mente del predador es barroca, contradictoria, malhumorada, llena de temor por ser descubiertos en cualquier momento. En el lado activo del infinito, la página 220. Los arcontes, que tienen alguna de las mismas características como estas, están obsesionados con la ocultación. Nigel Kerner, a quien se entrevistó en el 2004, escribe un libro, The Song of the Greys, de nuestra herencia de los grises cortos o ETS. Kerner compara estas entidades a las conchas vacías, drones, exploradores o sondas robóticas, que son solo un pálido reflejo del primer ser, la entidad que los creó, hace ya mucho tiempo. A través de una serie de intervenciones genéticas, como puede ser indicado por muchas experiencias de abducciones extraterrestres, antiguas y modernas, así como por la experiencia de los demonios, súcubos, etc. Los grises han manipulado nuestras características del código genético que nos hacen híbridos, una mezcla de humano y extraterrestre. Estas intercepciones extraterrestres habían comenzado con el hombre de Cromañón y sus descendientes indoeuropeas,
es decir, el hombre blanco de Occidente. Kerner dice, es el tipo caucásico que demuestra que, más que cualquier otro grupo étnico, la agresividad es territorial, imperialista, es de comportamiento frío y calculador. Viven en temor constante, tienden a vivir amenazando. Estos serían los rasgos de características que se dan en este tipo étnico. Conquistar su unidad territorial, que se refleja en la doctrina de la supervivencia del más apto. Recuerdan que en todo esto Kerner ve un programa de grises para obtener la supremacía del hombre blanco y eliminar otras tradiciones, como las culturas, las sociedades y la visión mística del mundo o de anticipación más dirigida hacia la cooperación, la compasión y el equilibrio. El hombre blanco fue creado para efectuar la eliminación de otros experimentos llevados a cabo por los grises, o tal vez por otros seres avanzados o entidades extraterrestres. Pues tal es lo que nos dijo Kerner en esta larga entrevista en exclusiva. De acuerdo con la visión gnóstica de los arcontes, influyen en nuestra alineación existencial, y los comentarios de Castañeda, en el mismo sentido. Kerner dice que debido a la intervención de los grises ya no estamos en contacto con nuestro verdadero potencial, nuestro verdadero espíritu y nuestro vínculo con el ser, el primero que nos ha creado. Estamos atrapados en una existencia física porque tenemos ciertas cualidades, restricciones determinadas que reflejan una falta de compasión de verdad natural de esta realidad. Cualidades como el odio, la envidia, la codicia, la agresión, etc. Estas cualidades son ímpetus mentales, como partes separadas del universo. Ellos son el equivalente a la conciencia física entrópicas para la separación en el universo. Así que proporcionan muchas manchas y marcas individuales en las lentes a través del cual la luz del Dios brilla en nosotros. Estas manchas distorsionan y tuercen la luz que define cada una de nuestras individualidades como extensiones diferentes a esa luz. Así es como definimos nuestras individualidades en el primer lugar. Esa intercepción nos marca arañazos adicionales y manchas de suciedad. Son nuestras propias restricciones o pecados. Así la interpretación externa es una imposición sobre nosotros. Su naturaleza depredadora se debe principalmente a que el hecho de que nos vean como sus sujetos de experimentación, si ellos fueran humanos y actuaran con crueldad y odio, entonces esas cosas conducirían a su propia destrucción como el pueblo en el tiempo. Pero debido a que son solo la autogeneración de máquinas, pueden continuar después de su orden del día, siempre y cuando no estén físicamente basadas en la vida sensible para acosar. Kerner tiene una manera de pensar que es típicamente gnóstica, en el sentido de que afirma que los seres humanos viven en un estado de esclavitud, y según él, el Cristo no vino para expiar nuestros pecados y salvarnos, sino para evitar el horrible peligro que representan los depredadores. Una vez más, a partir de la entrevista, yo diría que tenemos que mirar qué significado tiene este tipo de seres malditos. En condensación, el lenguaje común implica un billete de ida al infierno. The Zone of the Grace sugiere que este universo físico es el verdadero infierno. Nuestra condenación se define por el hecho de que estamos atrapados aquí. Son nuestra propia mente y acciones que nos unen, pero podría decir que hubiera sido menos probable que hubiéramos permanecido atrapados, si no fuera por las fuertes influencias externas como los grises. Tal vez esta es la razón por lo que seres como Jesús vendrían a mostrarnos el camino para salir de nuestro cautiverio. Si estamos en cautividad como animales, siendo cultivados por los grises, tal vez Él vino a restaurar el equilibrio. Y recuerdan la película de Matrix, recuerdan todo este simbolismo y cómo todo esto de lo que estamos hablando pasó en la película y cómo se refleja con Jesús, de todo el simbolismo. Estos seres que se alimentan de nuestra energía. Miren,
En los antiguos textos del Nag Hammadi se le cita diciendo que había poderes externos que han tenido un interés en la humanidad desde el principio. En resumen, Kerner dice que somos híbridos, encadenados por una implantación externa, y en el libro secreto de Juan, Cristo declara: yo soy el que existe eternamente, el que no tiene defecto o mezcla. Los parásitos, con su hibridación, no tienen parte en esta existencia superior. Este es, sin duda, una buena noticia en los evangelios. Para los gnósticos, Cristo no habló de arrepentimiento y el pecado, sino que quería ayudarnos a salir de la trampa en la que estamos, por medio de la fuerza y la iluminación. Los arcontes y Sofía. Podemos comparar a los arcontes y los depredadores a máquinas. Miguel Kerner sugiere que estas entidades parasitarias son totalmente comparables a máquinas. Ellos también son como los virus programados que carecen de algo esencial en su propio maquillaje. Son entonces una especie de máquinas psíquicas, virus en una forma de cuerpo extraterrestre. Parece que tanto arcontes como grises tienen un problema con la conexión a la fuente, el creador o el primer ser, como lo llama Kerner. Este alude de alguna manera a Sofía en la tradición gnóstica. Kerner dice que ellos no tienen la vida del alma o línea de alma, que los conectaría con un sentido consciente de la eternidad y les permite regresar a la fuente. En la mitología gnóstica, los arcontes erróneamente se consideran solos en el cosmos, que toman por su reino, así que desafían la divinidad con el deseo de ser igual a la que los produjo. Se originan en el caos de la mente elemental, la región de la ignorancia y la fantasía. Al parecer, estos depredadores se alimentan de seres humanos de alguna manera. Ellos quieren hacer uso de nosotros, tratándonos como ganado o animales de laboratorio. Los grises hacen exactamente lo mismo. En los informes actuales de investigaciones gris, vinculados a las actividades reptiles, los extraterrestres operan entre nuestra dimensión y otras dimensiones no materiales con el fin de alimentarse de las emociones negativas, especialmente el miedo y la angustia. Según los supervivientes y terapeutas, el abuso de los rituales satánicos, un fenómeno totalmente negado por las autoridades, puede ser practicado con la intención de nutrir a estas entidades en el miedo y la angustia humana. El virus espiritual y camuflaje. John Nash nos dice que los gnósticos nos advierten que la religión judeocristiana es patriarcal, mesiánica y redentora, es decir, en la creencia en el juicio final de nuestras faltas por una figura mesiánica. Es un virus espiritual. La lucha principal de los gnósticos era exponer y oponerse a este virus. El autor investigador Paul von Wart, en su libro God, Genes and Consciousness, afirma su juicio, desarrollado después de leer muchos textos antiguos, incluyendo tablillas sumerias y los materiales del Nag Hammadi, que las religiones del libro, judaísmo, cristianismo e islam, son una prueba de la presencia y soberanía de lo que él llama ABS, los seres avanzados. Estos seres avanzados, que son puramente oportunistas, nos han dejado con una tradición religiosa del culto que es hipercentralizado, totalmente patriarcal, y se basa en el concepto de que el hombre es culpable de un pecado original. Según von Wart, incluso nuestros gobiernos están influenciados por este concepto que, en el peor de los casos, ha producido las dictaduras y los cultos de personalidad. Por ejemplo, Hitler, Stalin, Kim Il-sung, Barack Obama, etc. Von Wart llama a este desarrollo sobrenatural caracterizado por el énfasis de que todo es mágico y no existe realmente, pero paradójicamente, los que adoptan este punto de vista de adorar a una deidad suprema desconectado, un dios ausente, que no se manifiesta físicamente, que requiere milagros y prueba mágica de un tipo material, es la demostración por lo que nos obliga a venerar a una deidad. Esto lleva a la humanidad a lo sobrenatural en una especie de esquizofrenia, en la que todas las formas de magia, esoterismo y este tipo de cosas
son desterrados y al mismo tiempo ávidamente perseguidos, en movimientos clandestinos escondidos, cultos, etc. En esta visión del mundo, es impensable que Dios o los dioses pudieran ser entidades extraterrestres que poseen una tecnología muy sofisticada que les permitiera poner una escena de hazañas confundidas con milagros de un orden divino. El Ser Supremo debe conservar su aspecto de la intocabilidad y la inmaterialidad, alejado del mundo al mismo tiempo, presente en todos los aspectos de la vida humana. Dentro de este concepto de una realidad sobrenatural, la idea de parasitismo por los seres inorgánicos, o más bien seres avanzados, es inconcebible. Siguiendo el argumento de von Ward relativo a los seres avanzados, bien podríamos suponer que lo sobrenatural sería un extraño disfraz de dichas entidades, los dioses de la antigüedad, para hacernos negar su existencia y sus actividades parasitarias. Von Ward se analiza en las líneas de los Anunnaki, un tipo de entidades hiperdominante extraterrestre que fundó la civilización sumeria, según algunas interpretaciones del registro cuneiforme sumerio. Como responsable de los conceptos religiosos fanáticos y autoritarios jerárquicos y los rituales de la religión judeocristiana. Afirma que Yahweh, el dios hebreo Jehová, era un ser superior responsable de los hechos sangrientos y tiránicos. Yahweh es denunciado en términos similares a los gnósticos. Por lo tanto, es tentador decir que los gnósticos, cuando se expusieron a los arcontes, estaban realmente hablando de su material aspecto encarnado, los Anunnaki. Uno podría especular que los Anunnaki eran seguidos de cerca o en posesiones de los volantes, arcontes, para que pudieran ser sus herederos materiales. No es de extrañar que los gnósticos se hayan interpuesto por herejías y que las autoridades religiosas los hayan eliminado físicamente. Es un milagro que todos los textos hayan sobrevivido. Debe de haber sido escondidos por los adeptos que han sufrido las sucesivas oleadas de persecución. Y viene algo muy importante, el problema de la credibilidad. Disculpen. Ya. Siempre que se habla de entidades reptilianas u otro tipo de entidades que atacan la mente humana, un problema de credibilidad deriva de ellos. Textos como escritos gnósticos y sumerios son antiguos, perenne, cohesionada y validada por fuentes académicas. Estas son fuentes incontestables de información y, en consecuencia, el contenido de estos textos se puede debatir de una manera viable. Por otra parte, fuentes de la época sobre el tema de temas son mucho menos legítimos, pero se respeta la argumentación en una enorme medida. Vienen ya sea por el testimonio de las víctimas cuya buena fe se pone en tela de juicio y que a menudo dan testimonio bajo hipnosis, que es también cuestionable, o de medios o personas que han sido contactadas o en posesión de un extraterrestre, o de lo que practican una visión remota, y así sucesivamente, como una abducción mariana, por así decirlo, como los niños de las niñas de los niños que vieron a la Virgen de Fátima, etc. Por otras fuentes, son los escritos e investigadores que creen completamente en estas fuentes antes citadas y compilan toda la información dada por estos abducidos, contactados, canalizados, maestros ascendidos, etc. y sacan conclusiones, como por ejemplo Robert Bolay, Carla Turner, Michael Mott, Walden James, Mark Amaru Bingham, Stan Denyo, David Icke, Branton alias Walton Allen, Doreal Maurice y otros. La lista es muy extensa. Rafa Pal, por así decirlo. Aquí de nuevo, no hay manera de que estos autores puedan controlar o comprobar la credibilidad de sus fuentes. Especialistas en el secuestro que tienen una formación académica más sólida y una metodología más grave en sus formas de información espigar, como John Mack, David Jacobs, Hopkins Booth, también pueden arrojar algo de luz sobre estas cuestiones. Hay otro tipo de fuente, los militares o científicos. Estos son menos comunes,
pero cada vez más, en los últimos años también, hablan de contacto con reptilianos o grises. El coronel Corso y Philip Schneider se encuentran entre los más conocidos de este grupo. También hay testimonio de fuentes militares y científicos en el Disclosure Project, que también fue el que podría arrojar luz sobre este fenómeno extraterrestre. Lo que llama la atención aquí es la similitud de la información de estas diversas fuentes, que son tan diferentes. Uno siente que estos testimonios y análisis presentan un retrato coherente del comportamiento de los equipos de expertos y reptiles. Podría significar que esta información se apoya en una base real y tangible, o que podría también decir que estos autores se inspiran unos a otros y decir la misma historia de un objetivo que no es evidente. Lo que está claro es el hecho de que las características de las acciones y metas de estas entidades depredadoras, como se describe en fuentes contemporáneas, aptos en algunos aspectos con la información contenida en los textos antiguos, como los códices del Nag Hammadi y el registro sumerio cuneiforme. Como hemos dicho una y otra vez, aquí nada debe de ser tomado en la fe. No es acerca de creer o no creer, sino de resolver un rompecabezas que es más o menos sutil y matizada, y siempre le faltan piezas, abducciones y parásitos. Como ya hemos señalado, uno de los mejores candidatos que se ajustan al perfil de los arcontes y volantes son los extraterrestres grises que numerosos escritores, entre ellos Kerner, enlaza a reptiles. Según Castañeda, los volantes tienen un sabor especial para los jóvenes, cargados de energía vital o incluso para los niños. Este rasgo recuerda lo dicho por los sobrevivientes del abuso ritual acerca de los extraterrestres de tipo reptiliano. En los seres humanos, dijo estar poseído por entidades. Este tipo de particularmente repugnante maldad representa un aspecto muy controvertido de los informes de abducciones, porque el comportamiento de reptil no tiene nada que ver con los ovnis, ni los escenarios habituales de secuestro, y tampoco encaja en los casos habituales del delito sexual y pedofilia. Este tipo de abuso es conocido solo a través de sus supervivientes, que por lo general son mujeres. En la mayoría de los casos, las víctimas dan testimonio de ser sometidas a tortura ritual y a la violación, y de haber presenciado muertes atendidas por extraños efectos psíquicos y manifestaciones de las fuerzas ocultas. Lo más impactante son los relatos de hombres que cambian de forma a reptiles en el curso de un ritual, por lo general después de haber ingerido la sangre, o se comen los órganos de la víctima sacrificada por los ritos. Los testigos describen la posesión por entidades extraterrestres. Estas experiencias parecen increíbles, inverosímiles y probablemente dignas de ser relegado al reino de la mitomanía. Pero, como ya hemos subrayado en otros artículos, estos testimonios son numerosos y los psiquiatras y terapeutas los toman en serio. Estos rituales de abuso pueden ser considerados como manifestaciones extrañas en la categoría de la depredación y el parasitismo. Por último, teniendo en cuenta las fuentes militares de los secuestrados por los grises y reptiles, aunque estas fuentes pueden verse comprometidas por la desinformación, los informes de soldados y técnicos que trabajan en proyectos de alto secreto muestran ciertas similitudes con las experiencias anteriores. El coronel Corso, en su libro The Day After Roswell, observa que los grises son ciervos diseñados para la exploración, haciéndose eco en la opinión de Kerner. Por ello, los testigos tienen la impresión de enfrentarse a una entidad sin emociones. Phil Schneider, quien afirma haber trabajado en la construcción de bases militares ocultas, habla de mentalidad de colmena de los extraterrestres grises que viven en nidos. Él los compara con depredadores que arrastran un ambiente más bien como una plaga de langostas. En Cosmos Voyage, Courtney Brown, un visor remoto que anteriormente trabajó para la CIA, utiliza el mismo término, la mentalidad de colmena por los grises. Las víctimas de abuso en rituales y secuestros
creen que son llevados a cabo por los grises y reptilianos. Reportan el sentido de ser un objeto o la presa en manos de un depredador. El abuso sexual adquiere otro aspecto cuando se trata de la eliminación de muestras de esperma y el óvulo, y otros actos médicos invasivos. En cuanto al aspecto físico de las entidades depredadoras, vamos a recordar algo señalado por Carla Turner. La apariencia de estas entidades es variable, y no se puede confiar en ella. Turner, ya fallecido, era un especialista en secuestro, y ella misma una víctima. Se comprobó que las víctimas en estado de hipnosis observaron la apariencia cambiante del depredador, por ejemplo, entre un aspecto militar y la forma de reptil. Turner fue capaz de visualizar por lo menos 5 cambios de apariencia. Estos cambios nos recuerdan a las estrategias utilizadas por los arcontes y volantes para engañar a sus víctimas. 2 temas se repiten continuamente en los relatos de abducciones y control de la mente: la manipulación genética y los implantes. La manipulación genética de los equipos de expertos tiene como objeto, según en testimonios de los secuestrados, la creación de una raza de híbridos humano-extraterrestre. Se trataría de entidades capaces de tener una vida emocional, cualidad que estos seres no tienen. En resumen, el objetivo es producir una conciencia mixta. En cuanto a los implantes que se utilizan para localizar una persona, o, lo que sería peor, la modificación de su comportamiento. Y vamos a ver cómo podemos vincular estos 2 temas. ADN, como la prisión o el mensajero de la vida. Estamos hablando principalmente de la pura especulación, pero los puntos comunes en el tema de los implantes, el papel del condicionamiento de la conciencia y el papel potencial del ADN son tan evidentes que parece necesario hablar de ello. ADN, la doble hélice de amoniacados, es extremadamente compleja. Tiene una cantidad mucho mayor de información de la computadora más sofisticada. Parece que es un programa de software que construye la estructura y hace con su trabajo un organismo vivo. Los científicos afirman que el ADN es un cristal aperiódico, que su estructura, la forma en que está construido, se puede comparar con elementos de cristal. Por ejemplo, minerales como el cuarzo y el silicio son cristales. Ellos son conductores extraordinarios de información y energía, y es por eso que se utilizan en electrónica e informática. Es entonces interesante observar que ciertos implantes y armas psicotrónicas pueden influir en el comportamiento de la función de los seres humanos con estas propiedades de cristal. Podemos entonces postular que el ADN, cargado con la memoria viva de nuestros antepasados y todas las especies que han contribuido al desarrollo del Homo sapiens, contienen una serie de instrucciones que generan nuestra conciencia y nuestra percepción, tanto en la forma de un implante extremadamente sofisticado. Hoy en día, se sabe que las atribuciones de la conciencia es exclusivamente de actividad neuroquímica del cerebro y a la vez constituye un callejón sin salida científica. Los investigadores han llegado a concebir el cerebro como una especie de combinación de software y hardware con propiedades holográficas. La conciencia no es exclusiva para el cerebro, que es más bien un tipo de estación de radiodifusión o una antena para una estación. En la literatura de la conspiración de David Icke, este ADN es como el software que nos mantiene encerrados en un cierto nivel de percepción. ¿Podría ser el ADN los barrotes de nuestra prisión mental? ADN y chamanismo. Jeremy Nervi, autor de The Cosmic Serpent, señaló que el ADN tiene una forma de serpiente. En la vida chamánica, bajo los efectos de la ayahuasca, el ADN, el componente de la vida, se percibe como espíritu, o más claramente una multitud de espíritus llamados Maninkaris. Y estos espíritus habrían llegado a la Tierra en forma de lluvia de entidades obscuras, una especie de cruce entre los reptiles y las ballenas, tal como se describe en una visión bajo ayahuasca por el antropólogo Michael Harner. Primero me mostraron el planeta Tierra como fue hace miles de años. Antes de que hubiera vida en él, vi un océano,
la tierra estéril y un cielo azul brillante. Entonces, manchas negras cayeron del cielo por cientos y cayeron delante de mí en el árido paisaje. Podría ver las motas, eran realmente grandes, brillantes, criaturas negras con alas de pterodáctilo y enormes cuerpos como las ballenas. Me explicaron en una especie de lenguaje de que estaban huyendo de algo en el espacio. Habían llegado al planeta Tierra para escapar de su enemigo. Las criaturas entonces me mostraron cómo había creado la vida en el planeta para esconderse dentro de las formas multitudinarias y así disimular su presencia. Antes de la magnificencia de la creación del planeta y animales y la expiación, cientos de millones de años de actividad se llevó a cabo a una gran escala y con una intensidad imposible de describir. Aprendí que las criaturas parecidas a dragones estaban dentro de todas las formas de vida, incluyendo al hombre. Y esto es citado por Narby, The Cosmic Serpent, página 55. Herner tuvo esta visión en 1961, solo en retrospectiva, que vincula a estos dragones negros al ADN. Y esto todavía no se sabía o se había señalado en nuestro tiempo. ¿Cuáles eran estas criaturas huyendo y ocultándose detrás de toda forma de vida y viviendo de esta? E inclusive camuflarse en el hombre como una especie de parasitismo inclinada a la reciprocidad. Ciertamente la visión de Herner es típica de la especie experimentada por los indígenas Ashaninka, bajo la influencia de una poción alucinógena. Se puede leer en el nivel metafórico, pero también está claro que la idea de Manincaris es fundamental para los indios en la comprensión de la vida. Uno de los hechiceros de la selva, Jeremy Nerby, definió estas entidades. Son entidades invisibles que se encuentran en los animales, las plantas, las montañas, los ríos, lagos y determinadas rocas cristalinas. En la tradición indígena, los Manincaris son seres positivos. Ellos nos enseñaron a tejer el algodón y a hacer ropa. Desde hace mucho tiempo, nuestros antepasados vivían en el bosque. ¿Quién más podría habernos enseñado a hacer ropa? Según el antropólogo Gerald Weiss, que estudió los Ashaninkas, la Maninkari también significa los que están ocultos, pero que se pueden ver por la ingestión de tabaco y ayahuasca. Si los Manincaris son entidades positivas para los indígenas, se asemejan en ciertos aspectos a los volantes de Castañeda, en el sentido de que como los volantes, los Manincaris viven en la clandestinidad y son seres obscuros que influyen en el comportamiento de los seres humanos. En la naturaleza encontramos formas de parasitismo en el que el parásito y el huésped viven en simbiosis, en cooperación mutua o mutualismo. Es esencial saber cómo funciona el Manankari Narby, que conecta el ADN sin identificarse con él, desempeñando un papel positivo con actividad parasitaria. En cuanto a los volantes, según Castañeda, se alimentan de las capas luminosas de la conciencia humana, especialmente de los jóvenes. Los volantes no dejan más que una delgada banda de conciencia, lo suficiente para que la persona sobreviva, hasta que viven y obtienen el resto. Más adelante, su actividad no es nada positiva. Predadores e implantes, tecnología metafórico. Los implantes extraterrestres informan que son considerados como un objeto parasitario. Se pueden comparar con los volantes, por supuesto. Esas metáforas tecnológicas son limitadas, ya que solo funcionan siempre y cuando la tecnología a la que se refieren es a la moda, como afirma Jerry Sittling en su artículo sobre Karmápolis, la comparación de memoria a un holograma. Metáforas tecnológicas tienen algún valor didáctico y algunas utilizan la representación de un concepto, pero poco más. Los volantes de Castañeda podrían ser un tipo de implante o virus psíquico. Los acontecimientos recientes muestran que los militares tienen la intención de mejorar el implante en una herramienta de identificación
y recuperación. Podría así convertirse en un arma psicotrónica que funciona efectuando el comportamiento o la inducción de un estado de realidad virtual. ¿Cómo los implantes para los pilotos del jet pueden manejar señales para radar en las zonas de combate? Según Helmut Lammers, quien trabaja en Caltech en Milabs, controlar de la mente militar y proyectos de abducción alienígena. El gobierno, a finales de la década de los 90, estaba trabajando en un chip capaz de imitar los procesos analógicos y mentales observados en los seres humanos. Estaban trabajando en implantes con la capacidad de generar hologramas multiespectrales de los sistemas de camuflaje e invisibilidad térmica. Y esto es solo una parte conocida de la investigación. Las víctimas de abducción alienígena y el control mental afirman haber sido sometidos a implantes más sofisticados, capaces de modificar la conciencia. La actividad de los volantes como agentes externos que modifican nuestra conciencia parece menos extraño ahora si tenemos en cuenta los experimentos militares con armas psicotrónicas, como se ve en el remake de la película de Machinarium Candidate. ADN como un implante. Ahora volvamos a la relación entre el ADN y la conciencia. Los científicos han intentado durante muchos años establecer cómo el ADN puede ser influenciado por los estados emocionales y la conciencia, y viceversa, cómo el ADN puede influir en nosotros. Eric Kernel, ganador del Premio Nobel en el 2000, descubrió que las diferencias genéticas entre los individuos se deben a la sociedad y al condicionamiento mental, así como a los genes de los padres. El científico japonés Masaru Emoto ha realizado experimentos con agua en forma cristalina que muestran cómo los cristales de hielo se ven afectados por el sonido. Él también llevó a cabo una serie de experimentos que muestran cómo la formación de cristales de agua se determina por ciertas palabras de una connotación positiva y negativa. Con palabras positivas, la estructura generada en el agua son regulares, armoniosas y estéticas en su forma. Con las palabras negativas, asumen formas rugosas e irregulares. Recordemos que el ADN es un cristal aperiódico que reacciona a las ondas electromagnéticas y otros fenómenos. Podemos asumir que hay una influencia de un tipo de vibración entre el ADN y su entorno. Un trabajo reciente de biólogo ruso Piotr Garyaev y algunos expertos lingüistas rusos sugieren lo mismo. Y más en concreto, esta investigación puede demostrar que el ADN basura, en lugar de ser un descarte, es un holograma equipo que trabaja con radiación de tipo láser. En resumen, el ADN es un extraordinario generador de percepciones, un instrumento de realidad virtual. David Icke, un investigador bien conocido de la gente del reptil, ha propuesto una idea muy discutida sobre la relación entre el ADN, la emoción y la conciencia. De hecho, la conciencia humana se manifiesta principalmente a través del medio de las emociones. Estos se dividen en grandes rasgos en categorías típicas: el amor, el odio, el miedo, la ira, el deseo, etc., con un montón de matices, por supuesto. Se puede decir que estas emociones encapsuladas de nuestra conciencia canalizan nuestros medios de expresión en bandas estrechas. Icke reconoce que el ADN es realmente responsable de la reducción de la conciencia hasta el punto que nuestra actividad emocional no tiene nada que ver con nuestra conciencia real. Muchas disciplinas espirituosas, por ejemplo la meditación budista, hacen frente a esta situación. La conciencia pura no tiene nada que ver con nosotros estados emocionales. Por el contrario, nuestras emociones nos apasionan. Así Icke diría: al aceptar el vínculo entre el ADN y las actividades mentales y emocionales, podemos empezar a imaginar al ADN como un complejo programa que dirige el proceso de la vida, que regula el metabolismo, por ejemplo, pero impide a la conciencia manifestarse completamente. Nigel Kerner dice que algo similar cuando se trata tanto el ADN como el cuerpo humano, es cerebro y esqueleto como una especie de estructura de antena. Es a través de esta antena que nuestra conciencia se manifiesta, pero de una manera deformada y minimalizada. Nuestra conciencia, dice Kerner, está inspirada en el ser que la gobierna.
está en perfecto estado cuando la emitimos. Pero esta antena sufre interferencia por parte de entidades parasitarias, y así nuestra conciencia se ve alterada y manipulada de manera que nos hacen sufrir. Uno puede ver el círculo vicioso de explotación aquí. Cuanto más fuertes son nuestras emociones, ellas operan de una manera caótica y dolorosa, más influyen en nuestro ADN, y cuanto más de nuestro ADN se reduce, más se condiciona nuestra percepción de una manera muy negativa. Nuestro nivel de conciencia depende del ADN que interpreta la realidad para nosotros, a través del cerebro, en lugar de mostrarnos las cosas como realmente son. En su libro más reciente, David Icke dice que lo que creemos que es real es una ilusión. Se refiere a una voz en la cabeza, que recuerda lo que Castañeda dice de los volantes. Piensan en nuestro lugar, nos hacen reaccionar y condicionan nuestra capacidad de sentir la realidad. Por supuesto, el enlace entre el ADN y la conciencia es extremadamente especulativo y apenas objeto de estudio científico, aunque representa un cambio fascinante. El ADN se considera como una forma de mente, una entidad de serpiente, de acuerdo con los indios de Jeremy Nervi, sino que también puede ser considerado como un parásito positivo, postrado de las funciones de vida, o negativo, acondicionador de conciencia. Como tal, puede ser comparada con experiencias de la actividad de los volantes y los arcontes gnósticos, aunque estos nunca se han considerado que tengan efecto positivo. Y a modo de conclusión, predadores, arcontes y los extraterrestres grises tienen una influencia decisiva, alienante e invasora sobre las operaciones de la conciencia humana. Ellos disimulan y asumen diversos disfraces. El fenómeno de cambio de la forma ha sido cuidadosamente estudiado por Marie-Thérèse de Brosses, una periodista francesa que se especializa en las abducciones alienígenas, escritora e investigadora tenaz de esas anomalías. Se reporta un caso de Australia, en la que se dice al abducido por un gris: parece que estamos en la forma en que esperaba vernos. También ha denunciado el caso de las mujeres que se encuentran con sus maridos, novios o incluso estrellas de cine en un platillo volante. Después del acto sexual y la extracción de tejido o los óvulos, se dan cuenta de que el marido, novio o actor es en realidad un extraterrestre. Marie-Thérèse de Brosses reconoce que este tipo de fenómeno extraterrestre está muy cercano a la manifestación de las entidades diabólicas y angelicales, elfos, trolls, genios, hadas, súcubos, ave marías, etc., en la tradición folclórica del pasado. Para ella, el paralelo lo podemos rastrear entre las apariciones extraterrestres, los arcontes de los gnósticos y los volantes de Castañeda. Es totalmente válido. Las teorías de Brosses alinean estrechamente a un trabajo similar por Jacques Vallée, John Keel y Sidergel, cuyas teorías indican que el fenómeno extraterrestre puede ser como la manifestación de eventos orquestados por una inteligencia proteica que existe alrededor de la Tierra y los tantos intentos para atormentarnos. Ciertamente, no es casualidad que las últimas páginas del libro de Brosses estén dedicadas a los elementos comunes de secuestros extraterrestres y la experiencia chamánica, atestiguando en todo el mundo. Y del mismo modo, no es casualidad que John Nash habita en el vínculo entre Castañeda y los gnósticos, a quien considera como chamanes consumidos. Por supuesto, nada indica que todas las manifestaciones de contacto humano con entidades extraterrestres son parasitarias y negativas, pero nos serviría para comprender los casos que sí lo son. En cualquier caso, el parasitismo y la depredación se asemejan a una especie de guerra psicológica y los objetivos no se conocen. Pero, ¿qué merece ser tomado muy en serio, sin una enfermedad mental fuera de él? Es probable que los predadores arcontes, grises, hadas, genios y otras entidades de tipo demoníaco sean parte de la misma taxonomía, la misma matriz de fuerza misteriosa capaces de interferir con nosotros, y sin embargo, de algún modo trascienden las dimensiones normales en las que vivimos. La bibliografía de este escrito
es de Carlos Castañeda, en Le Voyage Définitif, editora por Du Rocher de 1998. Nigel Kerner, The Song of the Grace. Courtney Brown, Cosmic Voyage. David Jacob, The Thread. Carla Turner, Taken, Inside the Alien Human Abduction Agenda. Paul Baumgart, God, Genes and Consciousness. Dr. Helmut Lammer, Military Mind Control and Alien Abduction. David Icke, Tales from the Time Loop. Jeremy Nervi, The Serpent Cosmique. Michael Harner, The Way of the Shaman. Marie-Therese de Bruces, Enquête sur les éléments extraterrestres. Jacques Vallée, Revelations. Y bueno, esto es el final de este artículo muy largo. Posesiones y depredación. De estos parásitos de la mente humana. Estos parásitos que han existido siempre. Y que son punto de debate siempre. ¿Qué es lo que nos domina? ¿Qué es lo que nos mantiene así? ¿Por qué seguimos?